Abrimos la escritura en el libro de Efesios, capítulo 6. Estamos acá. Gracias le damos a nuestro Dios, amén. Y antes de iniciarme, hermanos amados, quiero darle gracias al Señor y testificar de que en lo que respecta a mi persona, todos los exámenes que me hicieron, los adultos mayores se dieron cuenta que estaba lleno de cables todo el estómago porque me hicieron un holter y también me hicieron otro tipo de exámenes de las carótidas para ver cómo estaba el corazón por el Suminach que me había dado. Y llegaron los médicos a la conclusión, el médico cardiólogo, que lo que me dio fue por causa de la presión. Yo manejo una presión demasiado baja y también por causa de una pastilla que yo tomo específicamente para la hiperplasia prostática benigna, y eso ayudó a que todo el día que yo estaba ejercitándome y corriendo y no había comido, no había bebido una gota de agua, hiciera que me diera el Suminach, que cayera al piso, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios porque en verdad Dios ha sido bueno conmigo hasta el día de hoy. Él me ha ayudado y me ha sostenido. Y ha tenido misericordia de que no quedara quebrado o cosa por el estilo. Y el domingo pasado no pude venir porque por arreglar un cucú que tengo, el relojizo, me enredé un cable eléctrico y me volví a caer. Y me volví a golpear el mismo brazo y la misma rodilla. Entonces Dios me está dando, estate quieto, a través de mi esposa, ¿verdad? Y muchas veces pues, pero bueno, le damos gracias a Dios porque es la ayuda idónea que Dios nos ha dado y tenemos que obedecer, ¿verdad que sí? Para que nos vaya bien. Continuamos con la enseñanza, hermanos amados, ejército en orden de batalla. Y habíamos quedado, hermanos amados, en lo que respecta a esta enseñanza, mirando en el libro de Efesios, donde el Señor nos hablaba, vamos a irnos ahí a Efesios 6, donde Dios nos hablaba de lo que era estar firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Y acá, hermanos, en lo que respectaba a lo que oí a través de la transmisión, el pasaje que me llamó extremadamente la atención fue el libro de Cantares, donde el Señor hablaba acerca de su amada y le decía: cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Eso me impactó a mí, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque nos pone una posición altísima a toda la iglesia, a todos los que nos vestimos de la justicia de Dios y nos ponemos el calzado del apresto del evangelio de la paz o de paz, que es el testimonio que cada uno tiene que llevar en Cristo, la obra indestructible que el Espíritu está haciendo en cada una de nuestras vidas. Y Dios nos veía como, mejor dicho, hijo de un príncipe, hija de un príncipe, porque somos su iglesia. Y también hablaba del contorno de sus muslos. Y en la enseñanza no solo se quedó en los pies, sino que empezó la obra de Dios a subir, a moldearla como una persona que sabe trabajar anillos, trabajar joyas. Así está haciendo el Espíritu con cada uno de nosotros, trabajándonos hasta hacernos una perla preciosa, una perla grata delante de su presencia. Y en este particular, hermanos amados, aunque estamos hablando de un ejército en orden de batalla, ese ponernos las sandalias, ponernos el evangelio y caminar en él, no implica en que, o mejor dicho, no es simplemente que yo diga soy cristiano. Tengo que vivir el cristianismo, tengo que vivir el evangelio, tengo que aplicarlo en mi vida. Y acá, hermanos amados, habíamos terminado en este pasaje de Isaías, donde se hablaba cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas de salvación, de los que le dicen a Sión, tu Dios reina. Y acá, hermanos amados, en este particular yo siempre pensé en mi mente, y aunque nunca lo había externado, de que cuando se habla, que se diga tu Dios reina, no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. En ese tiempo le estaba hablando al pueblo de Israel. Y vean que el pueblo de Israel no permitió que Dios reinara sobre ellos, porque ellos hicieron de otros ídolos, de otros dioses. Pero sí se dijo en el libro de Isaías, cuán hermosos son los pies, y los profetas les anunciaron. Y el evangelio se predicó a través de ángeles al pueblo de Israel en aquel tiempo, pero no quisieron oír. Pero hoy Dios nos dice lo mismo: cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas de salvación, de los que dicen a Sión, nosotros, tu Dios
reina. Y dice la Escritura que es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el postrer enemigo que será puesto es la muerte. Es la muerte. Entonces, hermanos amados, mucho pueblo de Dios espera que Cristo reine en el milenio. Entonces, si Cristo va a reinar hasta en el milenio, ¿quién reina hoy? Les pregunto. Es necesario que Dios reine hoy para que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y ese enemigo que está ahí como palpitando es la muerte. Y no hablo de la muerte física, hablo de la muerte que viene por causa del pecado. Por eso es que tenemos que armarnos como un ejército en orden de batalla, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Entonces, en este particular, hermanos amados, si usted entendió, tiene que decirle al Señor: Padre, reina en mi vida, que tú seas el centro de mi vida. Porque puede ser que yo haya recibido a Jesús como mi Salvador personal, y lo hemos hecho, pero todavía no está ocupando el centro de nuestro corazón. Porque todavía nuestra carne quiere como quererse salir por la tangente. No, Él tiene que venir y entronarse en cada una de nuestras vidas. Es necesario, Sión, que Dios reine. Y ahí es a donde, si yo estoy bien calzado mis pies con el apresto del Evangelio de paz, yo voy a ser uno de los que voy a heredar la vida eterna. No voy a quedar rezagado en el desierto como quedó el pueblo de Israel. No voy a quedar rezagado en el desierto. Entonces, con respecto a esta parte, vamos a continuar en la enseñanza en el siguiente pasaje bíblico. Después de que decía en el libro de Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto evangelio de paz, sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe. ¿Cuál razón es de que debemos tomar el escudo de la fe? ¿O por cuál razón? Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, somos cristianos y nos sentamos en la galleta, como dicen allá en Puerto Rico, y nos echamos viento y no hacemos nada, o tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Tenemos que tomar el escudo de la fe para que podamos, mejor dicho, resistir los dardos de fuego del maligno. Y vamos a irnos a lo que la palabra fe significa. Primeramente, hermanos amados, ese instrumento que habla acá, del cual está hablando, el escudo, estamos hablando en aquel tiempo de un escudo que es, de acuerdo al Strong, se lo voy a decir acá, dice que es escudo grande como la forma de puerta, escudo. Y una puerta es enorme, ¿cierto? Usted se puede parar delante de una puerta y la puerta lo cubre todo. Entonces está hablando, de acuerdo al Strong, que yo tengo un escudo que es una puerta, algo que me cubre desde la cabeza hasta los pies, y esa es la fe. Ese escudo es como una puerta, de acuerdo al Strong. Pero cuando hablamos de esa puerta es para proteger todas nuestras áreas, todos nuestros miembros, todos nuestros órganos por causa de los dardos de fuego del maligno. Entonces, cuando hablamos de ese escudo, no es simplemente que yo tome como en aquel tiempo que los soldados romanos llevaban el escudo y se lo ponían delante. No, tengo que aplicarlo a la fe, el escudo de la fe. Y voy a irme a mostrarles a ustedes lo que la palabra fe significa del Strong, del diccionario bíblico griego, ¿ok? Traducido al español. Dice así: fe viene del griego pistis y dice que es persuasión. Oigan bien lo que significa fe. Y aquí voy a frenar un momentico, porque cuando hablamos de fe, y yo sé que todos nosotros tenemos fe, y la mayoría del tiempo decimos: yo tengo fe en mi médico, yo tengo fe en esa pastilla, yo tengo fe en que voy a alcanzar aquello y lo otro, yo tengo fe que voy a tener una casa. Pero de acuerdo a lo que dice acá, fe es persuasión. No me está diciendo que alcance algo material, no, es algo que va a persuadirme a mí. Dice que es persuasión, es decir, credibilidad. Credibilidad, y dice que es moralmente convicción de verdad religiosa o la verdad de Dios o de un maestro
religioso. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de una persuasión. ¿Y qué significa la palabra persuasión o qué es persuadir? Es como querer convencer a alguien, ¿cierto? Lo voy a persuadir de que no camine por ese guindo porque se puede caer. Entonces, cuando hablamos de fe es persuasión, vuelvo y digo, esto es, dice, credibilidad. Pero después sigue, dice que moralmente convicción. Entonces, cuando hablamos que es persuasión y después dice moralmente, de acuerdo al Strong, moralmente convicción, es que en la parte mía, física, humana, en lo moral, yo tenga convicción de que hay alguien que me está persuadiendo, de que alguien me está tratando de convencer, de que hay alguien que me quiere que yo crea. Y vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra fe en el Strong, ¿verdad? Entonces, acá dice de acuerdo a esto de la verdad religiosa. Y no es que yo sea un religioso, cuando hablamos de verdad religiosa es la verdad que está dentro del evangelio, dentro del cristianismo. Y también dice, o la veracidad de Dios o un maestro religioso. ¿Cuántos de ustedes han aplicado la fe en este sentido? ¿Cuántos de ustedes dicen, yo tengo fe de la verdad religiosa y de la veracidad de Dios o de un maestro religioso? Porque cuando hablamos de la veracidad de Dios, ¿cuántos dicen, es que yo no puedo salir de esta depresión, yo no puedo salir de esta debilidad, yo no puedo salir? Entonces, ¿tiene fe o no tiene fe? Les pregunto. Porque si yo tengo fe, dice que moralmente es convicción de verdad religiosa o la veracidad de Dios o de un maestro. Y cuando nosotros nos ponemos acá delante de ustedes, les enseñamos para que esa fe crezca en nuestras vidas, para que haya una convicción, para que entonces todo lo moral, ¿verdad? O lo inmoral venga a quedar moralmente sano. Entonces, de acuerdo a esto, dice que es convicción de verdad religiosa, de la veracidad de Dios y un maestro religioso. Las promesas que Dios nos hace. Dios prometió que a través de Cristo nos iba a dar salvación. Pero si usted dice uso fe para la medicina, para el médico, para aquí y para allá, y no se comporta moralmente bien, ¿está aplicando la fe correctamente? ¿O tiene fe correctamente? No, de acuerdo al Strong, no. Y sigue diciendo ahí, específicamente, confianza en Cristo para salvación. Esa confianza en el Señor, eso hace la fe. En Cristo para la salvación, para que Él me saque de donde estuve o de donde estoy hoy día. Porque ¿cuántos no podemos patinar en el mismo barro dentro del marco moral? ¿Cuántos no podemos estar con las mismas debilidades, las mismas situaciones? Y digo yo, es que no puedo salir. Si digo no puedo salir, estoy confiando o estoy vistiéndome o estoy poniéndome el escudo de la fe delante mío. Porque si yo me adelanto un poquito a lo que son los dardos, la debilidad viene por causa de ¿qué? Simplemente porque está ahí o es un ataque que viene a la parte espiritual mía, a esa nueva criatura. Entonces, cuando hablamos acá, hermanos amigos, específicamente confianza en Cristo para salvación, es que yo, no importa lo que viva, yo tengo que seguir confiando de que Cristo me dio salvación, me abrió la puerta de la salvación. Porque de acuerdo a Pedro, al libro de Pedro, dice que es cierto, el Señor nos abrió la puerta para salvación, pero la salvación se va a alcanzar en el día postrero. En el día postrero, cuando se cumpla toda la trayectoria de mi vida, a donde yo permita que la obra de Dios se haga en mí a través de la fe, a través de esa convicción, de esa persuasión, de ese creer en Dios, en esa veracidad de Dios que Dios dio a Cristo para que pudiese darme vida eterna. Yo soy salvo, fui salvo y patino en el mismo lodo. La salvación está totalmente en mí, pues está fluctuante. ¿Tengo vida eterna en totalidad o parcialmente? Porque aún, oigan bien, hermanos amados, en el libro de 1 Juan dice que si yo aborrezco a mi hermano,
cuando hablamos de aborrecer viene el griego misos, que es amar menos, hacer acepción de personas. No tengo vida eterna permanente en mí. Oigan bien, y yo no estoy fornicando ni adulterando, ni robando ni matando. Yo veo a la hermana Marix ahora, oye, viene la hermana Marix. Ese acto mío, esa manifestación mía es aborrecerla. Y si yo en este particular, de acuerdo al Strong, misos, aborrezco a mi hermana, no tengo vida eterna permanente en mí. ¿Usted ha pensado eso? Si usted aborrece a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, el hijo al padre, en el sentido de no hacerle caso, no poner atención, dejarlo ahí a un lado, uy, qué pereza, no. Dice, no tengo vida eterna permanente en mí. Entonces, cuando hablamos de esa confianza en Cristo para salvación, ¿okay? De acuerdo al griego, ¿verdad? Es que yo tengo que creer que si Cristo vino a mí es para transformarme, para que yo piense diferente, para que yo a través de la fe, de ese creer en la persuasión de Él para conmigo, yo alcance la salvación en el día postrero. Yo pueda verdaderamente amar como Dios ama, no como yo pienso. Porque yo tenía hermanos cuando estaba en la iglesia en Pavas, y la misma enseñanza que dábamos así, una hermana me hizo un mal y yo la perdoné, pero entre más lejos esté de mí mejor. ¿La perdonó de verdad? ¿Cuántos de ustedes han pensado así? Pero de acuerdo a eso, hermanos amados, con respecto a la fe, esa fe tiene que llevarme a mí a que yo crea en la salvación que Cristo me dio. Y dice que abstractamente es constancia en tal profesión. Oigan bien, constancia en tal profesión. En lo que yo fui persuadido, tengo que ser constante. En lo que yo profeso, no de profesión de título, no, en lo que yo profeso. Usted abre su boca y dice, yo soy cristiano. Tiene que tener constancia en que si usted dice soy cristiano, tiene que comportarse como un cristiano, como un hijo de Dios. Porque esto está diciendo acá que usted está creyendo en Cristo para salvación. Entonces, si yo estoy creyendo en Cristo para salvación, dice que abstractamente constancia en tal profesión, en lo que yo profeso, en lo que yo digo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, pero cuando peco, salen los cuernos. ¿Sería correcto eso, hermanos amados? ¿O se me sale la cola con el tridente? No. Por eso dice constancia en tal profesión, en lo que yo profeso, en lo que yo hablo con mi boca. Y cuando lo que yo hablo con mi boca es, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo del rey. ¿Lo hemos dicho? Entonces tengo que ser constante en eso. Tengo que ser de alguna manera constancia en eso que yo profeso, constante en lo que yo profeso. ¿Sí? Y yo digo, hermanos amados, y lo digo por mí, conforme uno va avanzando en la vida, en Cristo también se va dando cuenta de los cambios que uno tiene que dar y de dónde vino y a dónde va. Entonces, si yo estoy profesando ser cristiano, tengo que enfilarme como un cristiano ya en la altura que yo tengo del tiempo de edad, a que un día de estos viene el Señor por mí. Entonces, si yo no soy constante en la profesión, si moralmente no me estoy comportando porque no he sido persuadido a través de la fe, ¿usted cree que yo voy a dar la vida eterna? No. Entonces, cuando yo me enfilo en lo que respecta a el entendimiento de que yo tengo que, si soy salvo, ser constante en tal profesión, yo tengo que comportarme como un cristiano verdadero, como un hijo de Dios veraz. Y tengo que demostrarlo. Me voy a devolver, me puse las sandalias y soy hijo de príncipe en mi testimonio. En el testimonio que yo le presente a los demás. En el testimonio a donde se vea la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas. Y cualquiera podría decir, bueno, es que la gloria de Dios se va a reflejar si yo ando así. No, la gloria de Dios se va a reflejar en mi comportamiento, en los cambios que yo le he permitido
dar a Dios porque Él me está persuadiendo, porque yo tengo fe, yo tengo credulidad, yo creo que Dios es veraz en lo que Él prometió para conmigo de cambiarme, en lo que Dios ha prometido de lo que Él quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Y sigue diciendo ahí, por extensión, el sistema de verdad religiosa, y en particular, entre comillas, o entre paréntesis, evangelio. Dice ahí, por extensión, el sistema de verdad religiosa, evangelio, en sí mismo, y después dice fe, fidelidad, fiel, gracia. Entonces, cuando hablamos de fe, no estamos hablando de cualquier cosa, hermanos amados. Cuando el Señor nos dice a través del apóstol Pablo acá, por el Espíritu Santo, y sobre todo tomad el escudo de la fe, tengo que aplicar todo eso que está escrito ahí en mi vida. Hacer un autoanálisis si yo estoy viviendo la fe de acuerdo al extrón, a lo que dice Pistis. Porque, hermanos, y se lo voy a decir, mi hermana mayor le dio que se le subieron las plaquetas hasta allá. Fue al médico, le daban pastillas para bajarle las plaquetas y yo leí de que esa pastilla podía dar leucemia si se dejaba por mucho tiempo. Yo le dije, hermanita amada, porque era como mi mamá, yo le pago otro médico, busque otro médico, otra opinión con respecto a la pastilla. No. Pues mi fe, mi pastilla y mi médico, yo me voy a quedar. Y murió de leucemia a los 70 años. La pastilla la llevó a que perdiera todos los glóbulos rojos. Y le salió la leucemia. Porque tuvo fe equívoca. Aplicó la fe de una manera equívoca. Entonces, cuando hablamos de fe, de esa puerta que cubre todo nuestro ser, es para protegernos de los dardos del maligno que puede herir cualquier parte de nuestros miembros, y voy a ponerlo así, dentro del marco moral. Porque Él va a lanzar dardos de acuerdo a lo que Él conoce de tu debilidad en la que estuvimos nosotros en otro tiempo, de nuestras prácticas. Porque antes Él era gobernador de nuestras vidas, ¿sí o no? Por eso el Señor le decía a Israel, ustedes tienen que decir, tu Dios reina. Porque en otro tiempo quien reinaba no era Dios. Reinó Egipto sobre el pueblo de Israel. Y las costumbres de los egipcios tenían al extremo que levantaron un becerro para que los devolviera a Egipto, donde habían puerros, pepinos, pescado, ollas de carne. Y ellos perecieron porque no tuvieron fe. No fueron persuadidos a pesar de que se les abrió el mar. No fueron persuadidos viendo a Faraón ahogado. No fueron persuadidos cuando vieron que las aguas eran amargas y vinieron a ser dulces. Y hasta Moisés fue arrastrado porque el Señor le dijo, háblale a la roca, pero él no le habló, él le pegó y por ello no heredó la tierra prometida. Porque no quisieron vivir por fe. Ellos querían vivir por vista o por los deseos de su carne, de su vientre. Entonces, hermanos amados, cuando hablamos de esta fe, esta puerta que protege nuestras vidas es con un propósito. Y el propósito es para librarnos de las acechanzas del diablo. Vamos a irnos al libro de Hebreos. Si tienen preguntas, me las hacen, hermanos amados. Y si tienen un aporte, de igual manera. Hebreos capítulo 1. Hebreos 11, perdón, versículo 1. 21. Hebreos 11, 1. ¿Quién no se sabe este pasaje bíblico? Sí. Me lo voy a lugar. Ah, ok. Sí. Dice así, hermanos amados. Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera
la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando hablamos de fe, no estamos hablando de algo que usted ve en la vitrina de una tienda. No estamos hablando del carro Lexus o el carro Hyundai o el carro Lamborghini. Dice que es, pues, la fe, la certeza de lo que yo espero, pero aplicándolo a lo que dice acá, a esa persuasión, a esa salvación, a lo que es el reino de Dios, a lo que es el poderío de Dios sobre mi vida. Y sigue diciendo la convicción de lo que no se ve. Estoy viendo un sinnúmero de carros. Pero si me dice la convicción de lo que no se ve, ¿estará hablando de lo que es de este mundo o de lo que es celestial? De lo que es celestial. La persuasión de lo que no se ve. Y no voy a irme, ya lo voy a lugar, hermano, a lo que está allá lejos. Voy a irme, es pues la fe, la certeza de lo que la hermana Marixa, la hermana Ruth, la hermana Giliar, el hermano Pérez, su esposa, espera. ¿Qué esperan ustedes? No me lo aplican a lo del mundo. En Dios. ¿Qué esperan? Yo espero ver la vida eterna. Yo espero ver la gloria de Dios. Yo espero que Dios me diga, venid bendito de mi Padre. ¿Me voy a entender? Si yo no tengo esa esperanza, ¿tendré fe? La fe es la convicción de lo que se espera. Señor, mírame en el patín que estoy, pero yo sé, porque me estás persuadiendo, que Dios es veraz, que Dios es todopoderoso para sacarme de donde estoy metido. Y sigue diciendo, y la convicción de lo que yo no veo, porque si yo no veo esa obra de Dios, yo tengo que creer de que Dios es poderoso para terminarla en mí. Sí, amén. Y para eso se necesita fe. Creer en Cristo para salvación. Seguir creyendo en el Señor, de que en lo que yo no estoy viendo, a donde el sol brille, a donde la luz de Cristo esté reflejándose en mí, que llegue a darse. Llegue a darse. Hermano Eric. Sí, hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, nada más quería reforzar ahí un poquitico. Ahora que hablaba, el Señor me llevaba a Lucas 18, porque me traía a la memoria aquel hombre que cuando iba pasando Jesús que decía, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Y los que iban, cuando él iba pasando, le dice que lo reprendían para que se callase, pero él daba aún más voces, ¿verdad? Entonces dice Lucas 18:40, que es la parte que quiero leerles. Permítame un momentito, ¿dónde se me hizo aquí esta cosa? Aquí está. Dice, Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Porque me hacía pensar, este hombre era ciego, ¿verdad? Pero Jesús quiere conocer su fe, ¿verdad? Jesús quiere conocer su fe, a ver qué realmente es lo que quiere, porque, digamos, pongamos un caso hipotético. Digamos que Jesús le dijo a él, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, pudo haber dicho, Señor, que alguien me regale un bastón para que yo pueda seguir caminando, ¿verdad? Porque era ciego. Pero su fe era que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela. Si le hubiera dicho a Jesús que alguien me regale un bastón, perfecto, que alguien le regale un bastón, ¿verdad? Entonces me hacía pensar también muchas veces que, y en lo que hablábamos ahora, de que la fe está ligada en lo que no se ve, en andar, no en lo que está por vista, ¿verdad? Es andar por fe, no por vista, ¿verdad? Porque muchas veces aquí es donde tal vez el bastón puede representar lo que yo quiero palpar, o yo quiero aplicar mi fe siempre y cuando yo pueda palpar, ¿verdad? Porque ahí es donde yo me sienta seguro, y ahí no hay ninguna fe. O sea, ahí la fe definitivamente no funciona, porque es la convicción, dice, de lo que no se ve. O sea, yo totalmente convencido de que por fe, aunque ahora no lo vea, pero por fe yo creo que lo voy a recibir, ¿verdad? Entonces, aquí es donde muchas veces sí, la fe tiene que irse perfeccionando, tiene que ir creciendo en nuestras vidas, porque puede ser que si yo estoy acostumbrado a andar por vista y quiero aplicar la fe en eso,
Y como decías al principio, tengo fe en la pastilla, ok, lo que yo veo, ¿verdad? Tengo fe en el doctor, lo que estoy viendo, ¿verdad? Pero realmente ahí es donde la fe, que está extendida para cada uno de nosotros, muchas veces no hacemos posesión de ella, o no la ejercemos, o le podemos inclusive limitar el poder de Dios, ¿verdad? Pero estamos en ese proceso, ¿verdad? De que la fe se vaya perfeccionando para que entonces caminemos como dice la palabra, como manteniéndonos al invisible, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Viendo al invisible. Y en lo que dice, no vemos el poder de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y decimos tener fe. Y yo pienso que si yo digo tener fe, tengo que ver el poder de Dios en mi vida, en que se ejecuten cambios en mí, porque Él vino a cambiar nuestras vidas, ¿sí o no? Y a darnos vida y vida en abundancia. Y cuando hablamos de abundancia, no es que la cena esté llena de arroz y frijoles, no, latitas de atún. Vida en abundancia es que yo esté regocijado plenamente en la esperanza que tengo por delante de que algún día yo herede la vida eterna, porque ese es el propósito de Dios, devolvernos ya no al huerto del Edén, sino al paraíso, llevarnos al paraíso. Por eso que le dijo, hoy de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Sea como sea, ya él estaba para heredar la vida eterna. Y no le importó al Señor lo que él había hecho. Y de acuerdo acá, hermanos amados, en lo que respecta a este pasaje, el cual cita el hermano Eric, ¿verdad? Yo les hago una pregunta, todos los que estudiamos las Escrituras. Dice que el hombre era ciego toda la vida. Y oyó un murmullo y preguntó, ¿qué es lo que pasa? Es esa bulla. Es que está pasando Jesús Nazareno. Solo le dijeron, está pasando Jesús Nazareno. ¿Sería que alguien le había predicado antes de Jesús? ¿O él nunca había oído de Jesús? Porque si hubiese sabido de que era Jesús, tal vez no da los voces que da. Era ciego, no veía. Aplíquelo a una área de su vida. Esté ciega, donde usted no vea la obra de Dios. Pero usted sabe que Jesús está pasando, porque dice acá que la fe es la verdad religiosa, la veracidad de Dios o de un maestro religioso, alguien que te está enseñando. ¿Qué voces damos nosotros en nuestras situaciones que estamos viviendo? ¿Qué voces? Porque él solo yo, es Jesús Nazareno, gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quién le pudo haber dicho que él era Jesús, hijo de David? No lo explica la Biblia. Y todos le decían, cállese, no hable, no diga. Y Jesús, llámenlo a ver qué es lo que quiere. Le preguntó qué es lo que quiere, que vea. Y si ustedes siguen dando el relato ahí de lo que Jesús hizo con él, es maravilloso. Y siguió alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Por qué nosotros nos queremos quedar ciegos, a pesar de que Jesús Nazareno está pasando delante de nosotros? ¿Por qué no queremos gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Y cuando hablamos de ver, implica de que yo pueda abrir mis ojos y verlos a todos ustedes. Cuando hablamos de ver espiritualmente es que yo pueda abrir mis ojos y pueda ver mis condiciones que me están apartando de la voluntad de Dios. Como para que entonces yo dé voces y el Señor en su poderío, en su autoridad, esa veracidad de Dios y la de los maestros que me enseñan puedan ayudarme a que yo pueda salir adelante, a que se levante esa puerta, a que se levante ese escudo que me libre de las acechanzas del diablo, de los dardos de fuego de Satanás. ¿Cuántos de nosotros preferimos esconder la ceguera espiritual que podamos tener? O las condiciones por la ceguera espiritual que tenemos, porque no queremos que Dios nos abra los ojos, porque no queremos ver nuestras condiciones o que las conozcan. Y hermanos amados, yo grito mis condiciones. ¿Por qué razón? Porque yo sé que Satanás me acusa delante de Dios de día y de noche si las escondo. ¿No es lo que está haciendo? Se para en el púlpito y mire lo que hace en lo escondido. Y perdónenme, hermanos, perdónenme, a mí no me importa, perdón, lo que ustedes digan, me importa lo que Dios diga de mí.
¿Me voy a entender? Porque ¿quién es el que me va a dar la vida eterna? ¿Ustedes o Dios? Entonces, se busca para que entonces nosotros podamos alcanzar lo que dice el libro de Hebreos. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo en mi vida. Yo espero la obra de Dios completa en mí y le pregunto todos los días al Señor, Padre, muéstrame si estoy bien. Muéstrame, porque después de haberle predicado a muchos por 50 años no quiero ser reprobado. Entonces tengo que estar constante en la fe. Y también no solamente para que yo esté bien delante de Dios, sino que para que pueda apagar los dardos de fuego de Satanás. Los pensamientos que le pueden venir a uno. Muchos de salir corriendo, de no asistir más, o de coger el mundo. No me voy a meter en eso todavía. Vamos a 2 Corintios 4, 16, 18. De los dardos de fuego todavía no. Y acá, hermanos amados, necesitamos ese escudo que nos resguarde, porque nosotros somos un vaso frágil. 2 Corintios 4, 16, 18. Nosotros somos un vaso frágil. Frágil. Ya llego ahí. 2 Corintios 4, 16, 18. ¿Lo tienen, hermanos amados? Dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va deshaciendo, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez más excelente, eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es pues la fe, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y acá Pablo le habla a los hermanos de Corinto, que no eran un pueblo espiritual, y les decía, hermanos amados, en el 16, por tanto, no desmayen, ¿ok? Antes, aunque nuestro hombre exterior se va deshaciendo, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Si yo estoy teniendo fe, si yo estoy siendo persuadido, si yo tengo credibilidad, si yo tengo convicción de la verdad religiosa y del poder de Dios o de un maestro, de lo que es la salvación en Cristo, de lo que es el evangelio, el hombre interior tiene que crecer y el exterior tiene que menguar. Y cuando hablamos del exterior, ¿ok? Estamos hablando de la vieja criatura. Cuando hablamos del interior, estamos hablando de la nueva criatura que fue puesta en cada una de nuestras vidas. Hagamos un balance. Uno de los aviones esos grandes. ¿Cuánta gasolina tiene usted en el ala derecha y cuántas tiene en el ala izquierda? Como para que entonces me entiendan. El ala derecha es la nueva criatura. El ala izquierda es la vieja criatura. ¿Para qué lado se ve el avión cuando se eleva? Cuando usted transita por el mundo, cuando usted camina, cuando yo camino. ¿Para qué lado se inclina? Porque si el hombre interior va creciendo y usted entiende que el hombre externo tiene que decrecer, tiene que menguar, entonces vamos alcanzando esa fe que Dios quiere que alcancemos. O la fe nos está ayudando a alcanzar lo que es el peso de gloria que está siendo puesto sobre nuestras vidas. Oiga bien, hermanos amados, porque no es cualquier cosa. Porque dice acá, no vamos a desmayar, aunque nuestro hombre exterior se va deshaciendo, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice, esta leve tribulación. Y cuando hablamos de leve, yo lo busqué en el Strong, dice que es ligero, fácil. Es fácil. Esta leve tribulación. Analice su tribulación. Hombres, las faldas. Las mujeres, los cuadritos. Otros, el dinero. Que quiero. XXX debilidad.
Él la compara como algo leve, como algo fácil. Y yo puedo deshacerme de él, pero tal vez usted lo ve pesadísimo. Los temores, los complejos, la depresión. De acuerdo a esto dice que es esta leve tribulación, esto frágil, esto débil, esto ligero, de acuerdo al Strong. Momentánea, no es para siempre. Esta leve tribulación, dice acá, momentánea, produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Oigan bien, un excelente peso de gloria. Dice que, de acuerdo al Strong, ese peso es carga, pero dice que implícitamente es, de acuerdo al Strong, es abundancia. Dice autoridad. Eso es el peso de gloria. Voy a tener abundancia y voy a tener autoridad. Produce en nosotros un excelente peso, abundancia, y de acuerdo a esto es autoridad en nuestras vidas. Porque ¿quién es el que está en nosotros y nos va a dar la victoria? Eso es el peso de gloria. La abundancia, la autoridad, para yo poderme deshacer de la vieja criatura. En dos palabras, no dejar que ella siga reinando en mi vida, sino todo lo contrario, hacer que ella muera, que ella desista, porque tarde que temprano el Señor va a venir por cada uno de nosotros y va a venirse a recoger Él mismo, de acuerdo al libro de Juan 14. Yo vendré y os recogeré a mí mismo, su obra que le hayamos permitido al Espíritu hacer en cada una de nuestras vidas. Y el 18 dice, porque yo no estoy mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo lo que usted quiera ver en la tienda, donde aplica fe, los dealers, son temporales. Porque usted puede manejar de lo más bien, pero viene otro imprudente y juacapum, le dio al carro, ya está ahí, llegó. Pasajero, incluyendo nuestro cuerpo físico. Es temporal, no es eterno. De anoche hablaba con unos hermanos y hablábamos de todos los matrimonios de la iglesia. Y empezaron ellos a contar los matrimonios y los años que tienen, y eran un montón. Pero también hablamos de los que han muerto de esta iglesia. Estuvieron acá, pero ya no están, porque su vida fue temporal, fue pasajera. ¿Por usted ha meditado cuánto tiempo le queda de vida? Como para que entonces usted se aferre de ese peso de gloria que usted está poniendo sobre su vida, esa abundancia de Cristo, esa autoridad del Señor, para que usted se deshaga del hombre viejo. Porque puede ser que yo le pido al Señor, como mi mamita. Mi mamá dijo, yo quiero morir en mi casa, que el Señor me lleve en mi camita. Y así como ella lo pidió, así fue. Pero un accidente de tránsito como esos que estaban bailando en la calle, por ahí dieron el video, y vino un hombre y lo levantó, estaría listo, y ahí es donde le duele a uno el corazón. Eso es terrible, hermanos amados. Entonces, de acuerdo a este pasaje, dice acá, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sino las que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Y lo que no vemos es la obra que Dios tiene que terminar en cada una de nuestras vidas. Pero si yo tengo fe, no voy a permitir que esa puerta quede a un lado de mi persona, porque voy a proteger todos mis miembros, incluyendo mis pensamientos. Vamos a llegar ahí. ¿Cuánto me queda de tiempo? Hermanita Jacqueline, hermana Paz también. Y vamos a irnos, hermanos amados, en este mismo capítulo al versículo 7-14. Vamos a devolvernos. 2 Corintios 4, 7, 14. Paz, hermano. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos amados.
Antes de que el hermano pase, quería retomar un poquito el versículo 16 del capítulo 4 que estaba leyendo el hermano, porque en ese versículo 16 dice ahí la escritura: por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva. ¿Cuándo? De Día a día en día. Todos los días. Y aquí es donde, si yo no uso el escudo de la fe todos los días, yo no voy a poder entender cómo voy a tener que ejercitarme continuamente, y por eso es que muchas veces vemos que la vida del cristiano se vuelve un sub y baja. Un cristiano que hoy está de lo más bien, que hoy todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que no hay nada que me destruya, que no hay nada que me derribe, y mañana vino cualquier situación y ya no quiero seguir en los caminos del Señor. ¿Dónde está Dios que no me apoya? ¿Dónde está Dios que no me ayuda? Porque nosotros se nos deja pasar por alto en nuestro pensamiento, en nuestro entendimiento, que nosotros tenemos que venir a usar ese escudo de la fe, que tenemos que venir a renovar el hombre interior día a día. Y renovar algo es venir a fortalecerlo, a refrescarlo inclusive. Y aquí hay algo muy importante si nosotros entendemos lo de la renovación, porque generalmente usted dice: ay, yo le voy a renovar la pintura a la casa, pero usted le renueva la pintura a la casa todos los días. ¿Por qué? Porque usted espera que la casa se vea un poquito deteriorada, feíta, ya como viejita, para decir necesita renovación. Bueno, ¿cuántos de nosotros entendemos el desgaste diario que tiene nuestra fe? El desgaste diario. Y a veces nosotros no entendemos, hermanos amados, que nuestra fe está siendo puesta a prueba a cada segundo, a cada momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo como que si estuviésemos sujetos a las cosas que vemos. Entonces, usted va a su trabajo, va a su área de estudio, su colegio, sus compañeros, sus amigos, y cuando ellos vienen con la parte mundana que golpea nuestra vida, como nosotros solo vemos lo externo, vemos la parte como que si eso fuera natural, como que si yo no tuviese que prepararme para sobrepasar lo que el mundo me está poniendo por delante. Y llego y me levanto y termino el día y me acuesto sin entender que tuve que haber renovado la fe cada día. Si yo cada día no me levanto y digo: yo sé en quién creo, yo sé para dónde voy, yo sé que la eternidad es la verdad y no lo físico que tengo aquí, hermanos, sucumbimos. Porque el diario vivir trae peso sobre nosotros. El diario vivir trae desgaste. El diario vivir, como dice la palabra, nos hace ver a nosotros el afán continuo. A veces nosotros abrimos los ojos y desde que abrimos los ojos estamos corriendo, porque son las 5 de la mañana, y si usted entra a las 6, a las 7, a las 8, usted dice: ya me cogió tarde, y corre, 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 corre. Ese afán es un desgaste de la fe. Sin embargo, muchos de nosotros no vemos ese desgaste y nos enfocamos tanto en lo que vivimos a diario que se nos olvida renovar nuestra fe. Y es donde sí, el hombre exterior se desgasta, pero a Dios no le preocupa que el hombre interior se desgaste, porque el hombre exterior tiene un periodo de tiempo en esta tierra. Dice la escritura que los más robustos, 80, los más robustos, después de que Dios acortó los tiempos. Entonces, si Dios sabe que el hombre exterior se desgasta porque hay un periodo de tiempo desde el nacimiento hasta la muerte, ¿por qué no vamos nosotros, entendiendo que el hombre exterior se desgasta, a preocuparnos más por lo que sí es permanente, por esa fe? ¿Cómo vivimos la fe en el diario vivir? ¿Cómo hago yo para que mi hombre interior se renueve? Y hermanos, ese hombre interior en cada uno de nosotros, en el diario vivir, se debe de renovar en la circunstancia que vivimos, porque no vivimos todos los días así. No enfrentamos todos los días las mismas cosas. Entonces, puede ser que yo en mi interior, en el hombre interior, ya me he fortalecido en la fe, en algo en lo que tengo una convicción profunda y nadie me mueve, porque ya ahí me fortalecí tanto que nadie me va a debilitar. Pero se me olvida que hay otras cosas en el diario vivir a donde todavía no he podido fortalecerme en la fe, a donde todavía yo
vengo a dudar, vengo a fluctuar, a donde todavía se me olvida de que debe de haber una constancia y una permanencia. Y en ese renovarnos, en el hombre interior, lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros nos examinemos específicamente en lo que podemos vernos debilitados. Que reitero, no va a ser igual lo mío a lo suyo, pero que cada uno debe de entender que si no se renueva, en esa falta de renovación, así como se desgasta el exterior, se pierde el hombre interior también. Se debilita el hombre interior porque no se renueva continuamente. Amén. La hermana toca un punto y no lo quiero dejar pasar. Después pasa la hermana Paz y después la hermana Ruth. Voy a tocarlo. En lo que ella habló de lo que se habla en las escrituras con respecto a la edad. Y yo siempre me he aplicado este pasaje, pero en una parte, en la parte a donde el Señor da una exhortación. Y dice así el pasaje, en Salmo 90, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Diga de la manera que lo pone. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80, con toda su fortaleza es molestia y trabajo. Todos los días, ¿ok? Porque pronto pasan y volamos. Pero aquí viene el consejo. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación? De la manera que debes de ser temido. Ten pregunta. Enséñame de tal modo a contar nuestros días que traiga al corazón sabiduría. Y en ese pensamiento es donde yo me baso. Enséñame a contar mis días para que yo traiga sabiduría, para que el hombre interior crezca de día en día. Porque muchas veces, ya los que somos avanzados en edad decimos, qué cansado. No el trabajo físico, sino la vida en sí. Qué cansado. Y la hermana hablaba de los que van a trabajar y el correr de la mañana y todo lo demás. Hoy día, yo digo, qué trabajo es agarrar el carro y meterme en la pista. ¿Cuánto tráfico va a haber? ¿Cuánto voy a durar? ¿Quién me va a echar el carro encima? Eso es cansancio que pueden apocar la fe en nuestras vidas. A mejor me quedo en la casa, no voy a la iglesia, no voy a la reunión, taca, taca. Entonces, hermanos amados, si dice acá el salmista, los días de nuestra vida son 70, los más robustos 80, y con todo es trabajo y molestia, tenemos que decir al Señor, enséñame a que yo traiga al corazón sabiduría, para que entonces yo no entre en esa ira de Dios, sino en el amor de Dios. Porque puede ser que me decline en seguir buscando fe para que mi nueva criatura crezca y me apoye solamente en la vieja criatura o me vaya con ella. Hermana Paz. Lo que traía, amados hermanos, es un versículo en Mateo 10, el 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, entendiendo en dónde deben estar nuestros ojos puestos. Y esa fuerza que la hermana ahora nos mencionaba sobre el desgaste, si nuestra mirada o nuestra preocupación va a estar en las cosas externas, las cosas que vamos a ver, y no va a estar más bien en este que puede matar nuestra alma, el que nos puede debilitar en la parte espiritual, estaríamos usando nuestras energías, nuestra fuerza, nuestra sabiduría incluso en las cosas de este mundo, Vanas, en las sí. cosas que vemos. Pero justamente, así como al Señor hay que creerle a través de la fe, ese enemigo muchas veces se nos va a presentar con algo fácil o se va a más bien a disimular con lo que yo veo, y contra eso estoy peleando sin entender que no es eso lo que yo estoy viendo en un principio, que no es contra lo que yo estoy peleando, es contra ¿verdad? El maligno que se va a querer levantar, a querer ¿qué? Quitarme mi salvación, que es la razón primordial por la cual yo estoy peleando. Entonces, nada más como para entender claramente que no es una pastilla, no es un médico. Al final de cuentas, ¿cuál es la idea? ¿Quedarnos en este mundo? No, porque el que mata el cuerpo no es donde nos tenemos que preocupar. Es el que destruye el alma y el que nos puede hacer llevarnos al infierno, justamente porque nuestra mirada no está puesta en las cosas que el Señor quiere que pongamos.
Este particular, en el pasaje que la hermana cita, voy a hacer una pequeña corrección. Porque cuando habla, no temáis al que mate el cuerpo, mas el alma o el espíritu no puede matar. Más bien temed a aquel que puede destruir el alma, el cuerpo, en el infierno. Y el único que puede destruir nuestras vidas es Dios. Por eso dice el Salmo, no quiero entrar en el poder de tu ira, porque la ira de Dios está en contra de los malignos. Y no estoy hablando solo de Satanás y sus ángeles, estoy hablando de todos nosotros los que no queremos comportarnos de acuerdo al Evangelio. Los que no andamos bien calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de paz. Satanás ya está condenado, pero él va a querer arrastrarnos para quemarse con no solo. Entonces, ahí es donde tenemos que temer el poder de la ira de Dios para con respecto a Satanás y sus ángeles y todo el que persiste en seguir pecando. Hermana Ruth. Y después de Ruth cierro porque no voy a entrar en el pasaje. Dios les bendiga, amados hermanos. Es que mientras la hermana Jacqueline daba el aporte, me vino un pasaje y luego la hermana Mapi me lo reafirmó, pero igual lo pesamos, ¿verdad? Porque no sé si aplica completamente. Pero mientras ella daba el ejemplo de la casa, ¿verdad? Que normalmente se tiene que arreglar cada cierto tiempo, me vino el pasaje en Ageo, donde el Señor les decía al pueblo específicamente, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Y en el versículo 6 decía, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y lo relacionaba aún con lo que la hermana Mapi externaba, porque si yo sigo poniendo mis ojos en las cosas de este mundo, voy a buscar la forma de satisfacer mi propia vida. Y aunque yo digo creer en Dios, no voy a permitir o no voy a buscar la forma de arreglar mi casa, mi templo, porque aquí le estaba hablando acerca del templo, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Y entendemos nosotros en la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Pero para nosotros renovar día con día ese templo necesitamos ¿de qué? De fe, de esa convicción de que el Espíritu Santo nos va a persuadir para poder entregarle a Él lo que no es de Él y así permitir que Él termine su obra transformadora y tener la capacidad de resistir al enemigo cuando tire el dardo, porque Satanás siempre va a venir a atacarnos a cada uno de nosotros. Y es donde venía el 6, sembráis mucho y recogéis poco. Corro, me apresuro, salgo, vengo, entro, veo, le digo a mis hijos, vengo a la iglesia, pero es ese cansancio, es esa fatiga, es esa zozobra, es ese no sentirme satisfecha porque tal vez mi fe la estoy enfocando y la restauración de mi casa, de mi vida como templo del Espíritu Santo lo estoy enfocando de una manera distinta porque tengo mis ojos en lo material o en lo físico o en lo humano, no sé si me estoy dando a entender. Y es ahí donde, aunque yo trabaje, aunque yo me esfuerce, si mi fe no está bien cimentada en Dios como para yo creer que su palabra a través de sus maestros tiene que ser viva y real en medio de mi vida, no voy nunca a obtener absolutamente nada, no voy a recoger absolutamente nada, nunca voy a estar satisfecha en absolutamente nada. Y podemos, amados hermanos, perdonando la expresión, llenarnos la boca y decir que somos cristianos, venir y entrar, pero tener una misma condición desde hace 20 años. Porque no tengo la convicción, la seguridad, la credibilidad de que lo que el Señor me enseña a través de su palabra me va a dar la capacidad de ser esa condición, ser persuadida por Él como para que sea transformado mi espíritu y entonces yo empiece a artesonar la casa de Dios, que es mi vida, como templo de ese Espíritu Santo, para que cuando yo herede la vida eterna esté segura que voy a ir con Él a su presencia. Era un aporte, ahí sí hay que corregir algo. Yo voy a unirlo a otro pasaje bíblico, porque ella habla de la casa artesonada. Y la Escritura señala en los Evangelios que cuando viene el hombre, Cristo o el Espíritu, entra a atacar al hombre fuerte, al que esté en la casa. Estamos hablando de Satanás, es una parábola, el Señor decía. Y cuando él agarra al hombre fuerte y lo echa de nosotros,
De acuerdo a las escrituras dice, la casa quedó ¿qué? Limpia, ordenada, pero vacía. No la artesonaron. Y el diablo anda, dice, por lugares secos buscando reposo. Y dice, volveré a la casa de donde salí. Pero no viene solo. Te trae 7 peores. Y la condición del hombre viene a ser peor que la primera. Entonces, en lo que decía la hermana Jacqueline, la hermana Ruth, una hermana Mapi, hay que artesonar la casa. Y artesonarla es vestirnos de Dios. De acuerdo al libro de Corintios, dice que tenemos que tener ese peso de gloria que también es honra. Es honra. Tenemos que honrar este templo, hermanos amados, porque es, mejor dicho, este cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Si usted cree que se va a levantar un templo en Israel, créalo, de piedra. Pero Cristo dijo, voten ese y en 3 días lo levanto. Ya Cristo levantó su templo. El templo espiritual de Dios somos nosotros, la iglesia del Señor. Pero ¿cómo maneja usted su templo? A donde Dios mora. Se los dejo. La próxima semana continuamos, hermanos amados, con la segunda parte de 2 de Corintios 16, 18 y vamos a irnos al 7, 14 para que entonces podamos ver que ese tesoro, ese peso de gloria que está sobre nosotros lo tenemos en un vaso de barro para que la excelencia sea de nuestro Dios y no nuestra. Vamos a estar de pie. Nos tomamos de las manos en señal de unidad, hermanos. Vamos a invocar el nombre del Señor, para con su hermano de la derecha, para con su hermano de la izquierda. Y vamos a pedir a nuestro Dios que siga ayudando a mi hermano de la derecha o la izquierda, de que ese hombre externo se deshaga para que el interno crezca. Y todos lleguemos a la medida de la estatura del Hijo de Dios, a ser un varón perfecto. Amén. Gracias, Cristo Jesús. Maravilloso Padre Celestial, tú eres nuestra gloria, Cristo maravilloso, el Evangelio, Padre. Tú nos diste la paz, Padre, porque hiciste, Señor, pacto con nosotros a través de la sangre de Jesucristo, poderoso Rey. Tú nos diste salvación, Padre bueno, nos abriste esas puertas de la salvación, Padre bueno. Que nosotros podamos aplicar la palabra de la manera que está establecida por tu Espíritu Santo, Padre. Que podamos usar de la fe correctamente, Padre mío, haciendo, Señor, de gloria las cosas que no se ven, Padre mío, reales en cada una de nuestras vidas, Señor, en la obra interior, Padre mío, que tú estás levantando en cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Padre, no solo acá, sino en el orbe de la tierra, Padre mío, porque somos un solo cuerpo, Padre, y que tenemos que llegar a la medida, a la estatura de tu Hijo Jesucristo, Padre, un varón perfecto, poderoso Dios, sin mancha y sin arruga, Padre bueno, como una novia dispuesta para su marido, Padre bueno. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que todos nos afirmemos, Señor, en la fe, tomemos ese escudo de la fe, Padre, para que Satanás se avergüence, no teniendo nada que decir de nosotros, y lejos de que nos ataque, Padre mío, huya de nosotros, poderoso Dios. Padre, en el nombre de Jesús, sujeta nuestra carne, lo moral, Padre mío, que no haya inmoralidad en medio del pueblo, Padre bueno, que todos moralmente seamos justos, Señor, que podamos aplicar la gracia correctamente a cada una de nuestras vidas, Padre bueno, para que así la salvación que nos otorgaste, Padre, se haga viva y real en cada una de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, sujeto todo bajo la planta de nuestro pie, Padre bueno. Todo lo que esté en medio nuestro que no sea tuyo, Padre, sácalo, Padre, muéstralo, poderoso Dios, para que la liberación sea plena en cada una de las vidas de esta casa, Padre, este pueblo, poderoso Rey, desde el bebé, Padre mío, hasta el adulto mayor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre, por esta oportunidad de enseñar a tu pueblo, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares, quita todo peligro, Padre, todo aquello, Padre, que asedia nuestras vidas, espiritual o físico, Padre, sea sujeto, Padre, que estemos siempre bajo tus alas, poderoso Dios. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén.